Las mujeres de Ucrania están haciendo algo que Putin jamás previó. No solo están sosteniendo al ejército, lo están modernizando, humanizando y volviendo más fuerte desde dentro. Y lo están haciendo con una mezcla de disciplina militar, inteligencia tecnológica y una determinación personal que no nace de la propaganda, sino de la elección consciente. Empecemos con una imagen muy concreta. Dos hermanas, Hanna y Nastia. No son un símbolo fabricado para la cámara. Son un patrón repetido en miles de familias ucranianas. Hanna está en el frente duro, en la línea más pesada, donde el barro se come las botas y los drones zumban como moscas de acero. Es comandante de equipo, suboficial, responsable directa de vidas y decisiones bajo presión real. Su hermana Nastia está más atrás, pero en una posición igual de crítica, jefa de personal de una unidad de artillería. Una dirige el arma que golpea al enemigo. La otra garantiza que esa arma tenga gente, logística y continuidad. Dos frentes distintos, una misma guerra, una misma familia. Y esto es lo que rompe el esquema mental de Moscú. Porque el reto para ellas no es solo balas, minas o drones. Es también el machismo de trincheras, las miradas torcidas, la idea obsoleta de que una mujer no pertenece ahí. Nastia lo dice con una claridad que desarma. Somos soldados, pero también somos chicas, queremos estar arregladas, queremos ser bonitas, queremos uñas limpias y cabello cuidado, ¿qué problema hay? Esa frase no es vanidad. Es un acto político y moral. Es afirmar identidad en el sitio exacto donde Rusia intenta reducir a la gente a carne de cañón. Es decir, no voy a dejar de ser yo para que tu guerra me encaje. Eso explica por qué la presencia femenina en las Fuerzas Armadas ucranianas no es un detalle decorativo, sino un cambio estructural. Hoy sirven decenas de miles de mujeres en el ejército. Las cifras oficiales y reportajes recientes sitúan el número alrededor de 70.000 mujeres en servicio activo, más del doble que al inicio de la invasión a gran escala. Euromaidan Press +1, aunque siguen siendo una minoría proporcional dentro del total de efectivos, ese crecimiento tiene un peso estratégico enorme. Demuestra que el Estado ucraniano no se sostiene por coerción masiva, sino por legitimidad. En Ucrania, los hombres en edad militar están sometidos a movilización obligatoria. Las mujeres no. Así que cada mujer que viste uniforme ha tomado una decisión voluntaria. Y esa voluntariedad es un multiplicador de potencia que Rusia no puede comprar ni imponer. La motivación que nace de yo elegí estar aquí es más sólida que la motivación que nace de me empujaron aquí. Ese contraste es el abismo moral entre los dos ejércitos. Rusia recluta porque no tiene otra opción. Presión, miedo, dinero cuando lo hubo, ahora chantaje. Ucrania recluta porque tiene algo que defender que siente suyo. Y cuando eso ocurre, el ejército se vuelve un reflejo de la sociedad que protege. No una herramienta de Estado contra su propia población, sino una extensión de una nación que resiste. Además, esta guerra no es la Segunda Guerra Mundial. Es guerra de drones, de sensores, de decisiones rápidas, de aprendizaje continuo. Y aquí las mujeres ucranianas no están apoyando. Están liderando. En brigadas como la Guardia Nacional, jóvenes operadoras preparan y pilotan drones FPV, ensamblan munición inteligente, ajustan sistemas de guiado, sostienen el pulso tecnológico que ha frenado a una potencia mucho mayor en recursos brutos. No es propaganda. Es la realidad operativa de 2024-2025. Quien domina el cielo bajo con drones baratos y precisos puede neutralizar blindados de millones. Cuando una joven de 19 años explica que eligió ser piloto de dron porque le encantaban los videojuegos, lo que está diciendo, sin querer, es algo devastador para el Kremlin. Ucrania convirtió talento civil moderno en ventaja militar. Rusia convirtió talento civil en fuga, miedo y movilización forzada. Ahí está la diferencia entre una sociedad que se adapta y un régimen que aplasta. En inteligencia y guerra naval pasa lo mismo. Analistas mujeres participan en unidades de drones marítimos no tripulados, que han golpeado la flota rusa en el Mar Negro y han obligado a Moscú a replegar activos, cambiar rutas, gastar recursos defensivos desproporcionados.
La guerra naval de Ucrania hoy existe en gran parte porque ha sabido mezclar innovación civil, análisis fino y audacia operativa. No es casualidad que muchas de esas células tengan mujeres en mandos técnicos, hay menos ego de uniforme clásico y más foco en resultados. Y luego están las historias que más duelen, porque son la prueba de que el liderazgo no depende del género, sino de la voluntad. Una sanitaria de combate que, cuando su unidad queda sin comandante en un ataque ruso, asume el control, evalúa posiciones enemigas y elimina a un equipo de asalto con un lanzagranadas, salvando a su gente. Esa escena destruye dos mitos a la vez, el mito del ejército ruso invencible y el mito de que las mujeres solo sirven para retaguardia. En Ucrania, la guerra ha obligado a romper moldes. Y Ucrania los está rompiendo con eficacia. Mientras tanto, Rusia ha mostrado el reverso oscuro. Informes ucranianos y filtraciones de partisanos indican que el mando ruso ha formado unidades de asalto compuestas por mujeres para cubrir huecos de personal, no por igualdad, sino por desesperación. Es el mismo patrón que vimos con presos, con enfermos, con reclutas sin entrenamiento. Cuando el sistema se vacía, baja el listón moral hasta el suelo. La diferencia es brutal. En Ucrania, la mujer voluntaria simboliza elección y dignidad. En Rusia, la mujer enviada al asalto simboliza déficit humano y degradación ética. Ahora bien, lo más importante es que el papel femenino en Ucrania no termina en el frente. Se extiende al corazón mismo de la resistencia civil. Alcaldesas, administradoras locales, trabajadoras sociales, voluntarias de evacuación, jefas de logística humanitaria. En los pueblos cercanos al frente, muchas de las redes que mantienen servicios básicos existen porque mujeres decidieron no dejar que el Estado colapse. Si el objetivo de Putin era quebrar Ucrania destruyendo infraestructura y sembrando pánico, la respuesta ha sido una red social que se multiplica en vez de rendirse. La economía es el otro frente, y aquí las mujeres ucranianas no están ayudando, están sosteniendo el país con las manos desnudas. Si quieres entender por qué Ucrania sigue de pie después de casi 3 años de guerra total, deja de mirar únicamente mapas y partes militares. Mira la estructura social que está manteniendo la resistencia. Y ahí, el peso femenino es abrumador. Empecemos por el dato duro, porque sin datos todo se vuelve propaganda. El emprendimiento en Ucrania se ha feminizado a una velocidad inédita. En 2023, alrededor del 56% de los nuevos negocios individuales, FOB, fueron abiertos por mujeres, según Open Databot a través de análisis económicos locales. CDN-SIDA no es una anécdota simpática para un reportaje de fin de semana. Es una respuesta sistémica a la guerra. Cuando una parte enorme de los hombres está movilizada o en el frente, alguien tiene que mantener el flujo de dinero, alimento, servicios y empleo en los barrios y pueblos. Ese alguien han sido, de forma masiva, las mujeres. Y fíjate en qué significa emprender en Ucrania hoy. No es abrir un café en una ciudad tranquila. Es abrir un negocio bajo amenaza de misiles, con apagones, con cadenas logísticas rotas, con inflación de guerra, con hijos al cuidado porque el padre está en el frente, y con una incertidumbre diaria que destroza cualquier plan a largo plazo. Aún así, miles de mujeres han abierto panaderías, talleres, pequeñas granjas, cafés, servicios de reparación, micrologística local, comercios de barrio y negocios digitales. Eso mantiene vivos dos circuitos clave, el circuito de subsistencia familiar y el circuito de economía local. Cuando esos dos circuitos no colapsan, el Estado no colapsa. La trinchera no solo está en el Donbass, está en cada ciudad donde hay luz en una tienda y pan en una estantería. Aquí hay una verdad estratégica que a Moscú le cuesta entender. En una guerra de desgaste, la economía cotidiana es moral. No porque sea bonita, sino porque sin ella no hay resistencia militar sostenible. Cada negocio que abre una mujer es un salario menos que depende de asistencia estatal, un barrio menos vulnerable al pánico y una comunidad que conserva rutina. La rutina, en guerra, es un arma. Mantener escuelas funcionando, mercados abiertos, transporte mínimo y servicios básicos es lo que impide que la sociedad se fracture. Y la sociedad que no se fractura mantiene la capacidad de reclutar,
producir, innovar y aguantar. Este fenómeno económico se conecta con otro frente donde el peso femenino es igual de decisivo, el ejército. Ucrania tiene hoy más de 70.000 mujeres sirviendo en sus fuerzas armadas, cifra que se ha más que duplicado desde el inicio de la invasión a gran escala. CDN-SIDAS son alrededor del 8% del total, sí, pero el número bruto importa menos que la naturaleza del número, la mayoría se ha incorporado de forma voluntaria. No están ahí porque una oficina de reclutamiento las haya arrastrado. Están ahí porque eligieron estar. Y esa diferencia, voluntad versus coerción, es el abismo moral entre Ucrania y Rusia. Cuando este tipo de gente entra en una guerra, no entra solo a obedecer. Entra a sostener una causa. Eso se traduce en resiliencia y en innovación. Ucrania ha integrado mujeres no solo en roles auxiliares, sino en mando, logística, inteligencia, artillería, defensa aérea, guerra electrónica, drones FPV y sistemas navales no tripulados. Esto no es progreso social decorativo. Es eficiencia militar. Es ampliar la base de talento en una guerra donde el talento técnico vale tanto como el número de fusiles. Y aquí viene la parte que te conviene decir sin romanticismo. Hablar de mujeres ucranianas no es hablar de heroínas abstractas. Es hablar de ventaja concreta. Una sociedad que moviliza talento femenino voluntario tiene una reserva de recursos humanos más grande, más motivada y más flexible. Ese tipo de sociedad se adapta mejor a guerras modernas, que no se ganan solo con masas, sino con velocidad de aprendizaje, creatividad táctica y cohesión interna. La guerra de drones lo ha demostrado. Quien ensambla más rápido, aprende más rápido y corrige más rápido, sobrevive más rápido. Por eso esta feminización del esfuerzo bélico tiene efectos que van más allá del campo de batalla. Está transformando la estructura social del país. Las mujeres ucranianas no han esperado que nadie les dé permiso para defender su identidad. Se han metido a la guerra y, al hacerlo, han desmontado el viejo guión soviético que Putin sigue creyendo, el guión donde las mujeres existen para sostener la retaguardia y callarse. Lo que está pasando en Ucrania es el reverso exacto de eso. El uniforme no les borró la identidad, la reforzó. De hecho, esta transformación no solo es militar y económica, también es institucional. Ucrania viene incorporando indicadores de género en su presupuesto estatal y en la planificación pública como parte de reformas de gobernanza en plena guerra. Ya en el presupuesto 2025, un número creciente de programas incluye indicadores de género y medidas de presupuestación sensible al género dentro del enfoque programático del Ministerio de Finanzas. Vox Ukraine.org+1 No hay evidencia clara de una única gran reforma de enero de 2025 tal como a veces se resume en medios, pero sí hay un proceso real, verificable y en expansión. Y esto importa por una razón estratégica. Ucrania está usando la guerra para modernizar su Estado, no para cerrarlo. Rusia usa la guerra para concentrar poder y dinero en una pirámide opaca, militarizada y masculinizada. Ucrania está empujando el Estado hacia reglas más transparentes, más europeas y más inclusivas, aun con el país bajo ataque. Ese contraste es devastador para el relato imperial ruso. Ahora ponlo frente a Moscú. ¿Qué está haciendo Rusia para sostener su guerra? Reclutamiento forzado, degradación médica y moral, y una economía que exprime regiones pobres para alimentar el frente. Eso no es resistencia nacional. Es administración de desesperación. Mientras Ucrania mete mujeres por voluntad y las convierte en motor de innovación, Rusia mete gente por coacción y la convierte en carne de cañón. Resultado, Ucrania gana cohesión social. Rusia compra silencio temporal que se rompe cuando falla el dinero, como ya se ve en huelgas industriales y recortes de primas regionales. Y aquí está el punto estratégico que hay que clavar en la mesa, sin adornos y sin sentimentalismo. La participación femenina ucraniana no es un gesto de marketing occidental, ni una postal inspiradora para redes sociales. Es una variable estructural de supervivencia nacional. Es una pieza central del motor que mantiene vivo al Estado ucraniano mientras Rusia intenta triturarlo por desgaste. Si a alguien todavía le cuesta entender por qué Ucrania no se ha derrumbado,
La respuesta está menos en los discursos oficiales y más en este hecho concreto. Ucrania ha conseguido que la mitad de su sociedad se sienta parte activa de la defensa, no espectadora. Y eso cambia toda la ecuación. Porque las guerras largas no se ganan solo con munición. Se ganan con tejido social. Se ganan con la capacidad de una nación de seguir funcionando cuando todo empuja a la parálisis. La estrategia rusa desde 2022 hectáreas ha sido simple y brutal: romper la moral, colapsar la economía, saturar la infraestructura y esperar que el cansancio social haga el resto. Es el manual clásico del terror imperial. Pero Ucrania ha respondido con algo que Rusia no sabe producir: movilización cívica moderna. No basada en obediencia forzada, sino en elección colectiva. Rusia no confía en su propia sociedad. La vigila, la asfixia, la somete a una guerra vertical donde la gente sirve y calla. Ucrania, en cambio, confía, o se ve obligada a confiar, en la energía horizontal de su población. En vez de cojear hacia atrás, se apoya en la gente. Y cuando un país hace eso, no te enfrentas a una estructura militar aislada. Te enfrentas a una sociedad entera que se ha convertido en mecanismo de resistencia. En este tipo de guerras, hay una regla que es dura como el hierro: el bando que mantiene la vida civil funcional gana tiempo, y el que gana tiempo puede ganar la guerra. No es poesía. Es logística humana. Es simple matemática de aguante. Cada vez que una familia puede comprar pan, cada vez que una comunidad mantiene electricidad mínima, cada vez que una escuela abre aunque sea a medias, el Estado acumula días. Y en el frente, acumular días es acumular posibilidades. Por eso cada mujer que abre un negocio a pesar de los apagones no es economía de supervivencia. Es guerra estratégica. Cada oficial mujer que sostiene una unidad no es progreso social. Es resiliencia militar. Cada técnica joven que ensambla drones cuando los misiles caen cerca no es empoderamiento simbólico. Es ventaja táctica. Cada médica de combate que salva un pelotón no es historia emotiva. Es una inversión directa en capacidad de combate futura. Eso es tiempo. Tiempo comprado no con dinero ni propaganda, sino con voluntad social organizada. Y aquí entra un detalle que muchos analistas olvidan: el voluntariado femenino tiene un valor psicológico distinto al reclutamiento masculino obligatorio. En Ucrania, decenas de miles de mujeres entran al ejército porque quieren entrar. No porque las empujen. No porque no tengan salida. No porque la policía las arrastre. Eso produce un tipo de ejército diferente, más motivado, más autónomo, más flexible y, sobre todo, más confiado en su causa. Un soldado que pelea porque eligió estar ahí pelea con la cabeza distinta a un soldado que pelea porque no tuvo alternativa. Esa diferencia se nota cuando la guerra dura años. Ahora mira a Rusia del otro lado del espejo. Rusia ha llenado huecos con coerción, con contratos desesperados, con movilización parcial maquillada, con presión social y miedo. Ha tenido que comprar lealtad con primas, y cuando el dinero se agota, esa lealtad se evapora. Ucrania no tiene que comprar la entrega de sus voluntarias. La recibe porque la causa es percibida como existencial. Y cuando una nación consigue eso, te vuelves inmune al tipo de guerra psicológica que Rusia intenta exportar. Esto también explica algo todavía más profundo: la guerra está modernizando a Ucrania en tiempo real. No porque alguien lo haya planeado en un despacho, sino porque la realidad lo ha impuesto. Ucrania está convirtiéndose, a la fuerza, en un país donde las estructuras civiles y militares dependen de la competencia real, no de las jerarquías patriarcales. Un país en guerra que aprende a poner a la persona adecuada en el puesto adecuado, independientemente de su género, es un país que aprende a adaptarse más rápido. Y en la guerra moderna, la adaptación es supervivencia. La guerra actual no es una guerra del siglo XX. Es una guerra de drones, sensores, sistemas FPV, guerra electrónica, inteligencia en tiempo real y microdecisión táctica. En ese entorno, el ejército que gana no es el que tiene más fuerza bruta sobre el papel,
sino el que aprende más rápido, integra talento más amplio y corrige errores antes que el enemigo. Ucrania ha hecho esto porque su participación femenina no es decorativa. Ha entrado a los lugares donde se gana esta guerra: drones, logística, medicina militar, análisis de inteligencia, mando local, coordinación de fuego y evacuación. Es un salto cualitativo. Y ese salto cualitativo tiene consecuencias sociales que Rusia no puede copiar. Cada mujer que vuelve del frente con experiencia técnica, mando operativo o liderazgo real no vuelve a una sociedad pasiva. Vuelve con autoridad moral y con habilidad práctica. Eso reconfigura el país después de la guerra. Ucrania no solo está sobreviviendo, está formando una capa social nueva, más competente, más horizontal y más consciente de su capacidad de autogobierno. Eso es dinamita para cualquier intento ruso futuro de reimponer dominio cultural. Ahí está la derrota cultural de Putin. Y es peor que cualquier derrota territorial. Porque el territorio se puede ocupar un tiempo. Pero la mentalidad de una nación que aprendió a resistir con toda su gente no se puede reconquistar. Una vez que un país ve que su supervivencia depende de su propia iniciativa colectiva, la idea de volver a ser colonia mental se vuelve imposible. Por eso el dibujo total es claro y limpio, y hay que decirlo sin miedo a sonar duro: Ucrania no está solo resistiendo. Está saliendo de la guerra con una sociedad más modernizada en la práctica. No en el sentido superficial de modernidad de escaparate, sino en la modernidad real que nace cuando un país tiene que sobrevivir sin manual. Más capaz de sostenerse sin tutelaje externo porque la guerra le obligó a aprender a autogestionar recursos, a improvisar soluciones, a descentralizar decisiones y a confiar en la competencia local. Más igualitaria por necesidad porque cuando la mitad masculina de un país está en el frente, la otra mitad no puede quedarse esperando instrucciones. Tiene que gobernar, producir, innovar, curar, transportar, programar drones, organizar evacuaciones, mantener escuelas y hacer que lo básico no colapse. Más conectada a Europa no por romanticismo abstracto, sino porque la guerra aceleró reformas y estándares europeos como condición práctica de supervivencia: transparencia, control civil, disciplina presupuestaria, logística interoperable, Estado digital, redes sociales de apoyo. Y más cohesionada porque esta guerra dejó claro algo que en tiempos normales solo se predica: la nación no es un ejército, es una sociedad entera en modo defensa. Esa cohesión no se decreta, se construye cuando la gente siente que la guerra la atraviesa y, aún así, decide sostenerse. Ahora, ¿qué significa exactamente más cohesionada en términos militares? Significa algo incómodo para Moscú: menos fractura interna y menos fuga psicológica. Significa menos cinismo social y menos "esto no va conmigo". Significa que el frente y la retaguardia dejan de ser universos separados. No hay un país que pelea y otro que mira. Hay un sistema único. Y un sistema único es mucho más difícil de quebrar porque funciona como un organismo. Cuando se hiere una parte, las otras compensan. Si atacas la infraestructura, aparece una red que repara, reubica, improvisa y mantiene el flujo mínimo. Si intentas matar la moral con terror, la sociedad reacciona con identidad, memoria y organización local. Si golpeas la economía con misiles y apagones, surgen redes de apoyo, iniciativas comunitarias y emprendimientos que reducen la dependencia del centro. Es resistencia distribuida. Es resiliencia social convertida en músculo estratégico. Eso es justo lo que Rusia no consigue. Rusia solo sabe ordenar desde arriba. Su modelo es vertical, coercitivo, desconfiado de su propia población. Cree que el Estado es fuerte si la sociedad es débil. Por eso necesita policía, censura, primas de reclutamiento, castigo ejemplar. Ucrania, por el contrario, ha aprendido a sostenerse desde abajo hacia arriba. No porque sea una utopía, porque no tiene otra opción. Y esa necesidad crea una ventaja que en guerra vale más que 10 discursos: te da elasticidad social. Te permite absorber golpes sin entrar en pánico sistémico. Te permite mantener continuidad estatal cuando el enemigo espera parálisis. Aquí viene otro punto incómodo para el Kremlin, y conviene subrayarlo con crudeza: la guerra no ha eliminado la vida civil ucraniana. La ha reprogramado. La ha obligado a millones de personas, mujeres en particular, a convertirse en administradoras de crisis permanentes. Y eso produce efectos que no se borran luego con un alto el fuego. Produce competencia real, porque en crisis sobreviven los que resuelven, no los que obedecen. Produce tolerancia al riesgo, porque aprender a vivir bajo amenaza vuelve a una sociedad menos frágil psicológicamente. Produce creatividad bajo presión,
Porque cuando se va la luz, cuando faltan piezas, cuando cae un puente, la gente aprende a reinventar rutas, procesos y herramientas. Produce redes sociales cohesionadas, porque la supervivencia empuja a la cooperación y castiga el individualismo estéril. En otras palabras, produce músculo de Estado. Un músculo que no depende solo de ministerios, sino de comunidades y ciudadanos que aprendieron a funcionar como Estado cuando el Estado estaba al límite. Eso es exactamente lo contrario de lo que Putin quería. Putin apostó a que Ucrania colapsaría como colapsan los países que solo viven por la inercia del centro. Cortas energía, fragmentas logística, destruyes economía y el cuerpo se rinde. Pero Ucrania no es ese cuerpo. Ucrania ha hecho algo que Rusia no sabe imaginar: convertir el trauma en capacidad. No es un talento místico. Es adaptación dura. Y por eso el plan ruso de aplastamiento social no consiguió la rendición, consiguió una sociedad más entrenada para resistir. El resultado final, entonces, no es romántico. Es estratégico. Putin apostó a quebrar la voluntad ucraniana. Apostó a que una sociedad más pequeña, bombardeada y con parte de su territorio ocupado se cansaría, se dividiría o se resignaría. Apostó a que el miedo y el agotamiento ganarían donde los tanques no pudieron. Y lo que consiguió fue lo contrario: una sociedad entera, incluidas decenas de miles de mujeres que no estaban obligadas a ir, que eligió resistir y que, además, está reconstruyendo país mientras pelea. Eso cambia el significado de la guerra. Ya no es solo cuánto territorio tomas. Es cuánto espíritu logras destruir. Y Rusia está fracasando en eso de forma metódica. Porque el espíritu no se destruye con tanques si el tejido social sigue vivo. No se destruye con propaganda si la gente tiene una causa que vive en el cuerpo a diario. No se destruye con terror si cada golpe produce organización local en vez de huida colectiva. Rusia destruye edificios, puentes, estaciones. Sí. Pero no destruye la decisión ucraniana de existir. Y esa decisión no es abstracta, tiene forma humana. Tiene forma de mujeres que entran voluntarias al ejército, de técnicas que ensamblan FPV, de médicas que salvan vidas bajo fuego, de alcaldesas que evacúan pueblos mientras caen bombas, de empresarias que reabren panaderías con generadores, de maestras que mantienen escuelas en sótanos. Esa participación femenina es columna vertebral porque sostiene dos frentes al mismo tiempo, el militar y el civil. Si cualquiera de esos frentes se derrumba, el país pierde. Además, hay una dimensión psicológica que Rusia tampoco puede copiar: el voluntariado femenino crea legitimidad moral y cohesión intergeneracional. Cuando una mujer que no estaba obligada decide ir al frente, el mensaje social es devastador para el invasor: esto no es una guerra de líderes, es una guerra de nación. Eso impregna todo. Multiplica la disciplina social. Reduce el resentimiento interno. Hace que el sacrificio se perciba como compartido y no como impuesto. No es igualdad simbólica, es pegamento estratégico. Y por eso, al mirar hacia adelante, hay que entender que esta modernización social no va a evaporarse cuando termine la guerra. Ucrania ya ha cruzado un umbral cultural. Ha demostrado que puede movilizar talento total, no parcial. Que puede integrar a mujeres en cadenas de mando, en sistemas tecnológicos, en emprendimiento y administración local. Que puede sostener una economía mínima incluso con hombres ausentes, infra destruida y energía intermitente. Ese aprendizaje deja cicatrices, sí, pero también deja capacidad. Y una nación que descubre su propia capacidad colectiva difícilmente vuelve a ser manipulable desde fuera. Por contraste, Rusia camina en dirección inversa. Su guerra no moderniza, degrada. No integra, devora. No confía, coerciona. Mutila su tejido civil para alimentar su aparato militar. Y cuando un Estado hace eso durante años, al final ya no tiene sociedad que sostenerlo. Tiene miedo. Tiene policía. Tiene censura. Eso no es poder duradero. Es poder con fecha de caducidad. La guerra sigue siendo larga, sangrienta y cara. Sería infantil negarlo. Ucrania paga un precio brutal cada día. Y nadie serio tiene derecho a convertir eso en propaganda romántica. Pero precisamente porque el precio es brutal, lo que sostiene a Ucrania no puede ser superficial. Sostiene algo hondo, la decisión colectiva de no rendirse. Y esa decisión se ve con claridad cuando miras menos a los discursos oficiales y más a los hechos que los alimentan,
Mujeres que no aceptaron ser reducidas ni por Putin ni por el viejo prejuicio interno. Con uniforme o sin él. En primera línea o levantando economía civil. En mando, en logística, en drones, en medicina, en empresa, en administración local. Están demostrando algo que un régimen autoritario no sabe procesar: la resistencia moderna no se hereda, se elige. Y cuando una sociedad convierte esa elección en norma, el invasor ya no pelea contra un ejército. Pelea contra una nación que aprendió a moverse, a sanar, a producir y a resistir sin pedir permiso. Esa es la razón por la que Ucrania sigue de pie. Esa es la razón por la que el Kremlin no ha podido quebrarla. Y esa es la razón por la que, aunque la guerra continúe, la dirección histórica ya no le pertenece a Moscú. Porque Moscú puede destruir cosas. Pero no puede desinventar una sociedad que aprendió, bajo fuego, que su fuerza real estaba en toda su gente. Y ese aprendizaje, una vez adquirido, no se borra. Se convierte en futuro.